Buenos días a todos. Yo os voy a presentar parte de un trabajo que hemos hecho sobre la retinopatía del prematuro de nuestro centro. La retinopatía del prematuro es una anomalía en el desarrollo vascular de la retina que acontece en recién nacidos que nacen antes del término. Es una vitreoretinopatía, se afecta tanto el vitrio como la retina, vasoproliferativa por un desarrollo proliferativo de los vasos que empieza en la retina más periférica. La retinopatía del prematuro se clasifica en función de la localización y la extensión de la retina. Para eso se elaboran una serie de zonas para delimitar la localización que están centradas en el disco óptico. La zona 1 es la zona más central, que coge un radio el doble de la distancia que hay del disco óptico a la mácula. La zona 2 abarca un radio entre el disco óptico y la hora serrata nasal. Y la zona 3 sería el creciente temporal periférico a la zona 2. Entonces, la clasificación se hace en función en qué zona de la retina está afectada. Es lógico pensar que cuanto más posterior es la enfermedad, más grave, es decir, la zona 1 es donde tenemos el porcentaje de mayor visión, por lo tanto, si se presenta ahí la enfermedad es más grave que si se presenta en la zona 3, que es la retina más periférica. La extensión, en función de los sectores horarios, y el estadio o la gravedad de la enfermedad, que viene dado por 5 estadios. El estadio 1 se caracteriza por una línea de demarcación, el estadio 2 la línea de demarcación ya es más ancha, empieza a elevarse un poquito, en el estadio 3 ya hay proliferación fibrovascular y en el estadio 4 y 5 ya hay un desprendimiento de retina establecido. También para la clasificación es necesario decir si hay enfermedad plus o no. La enfermedad plus consiste en una dilatación de las venas y una dilatación de las arterias en el polo posterior. Los objetivos de este estudio en parte es estudiar la incidencia actual y la gravedad de la retinopatía y cómo pueden influir los cuidados neonatales en el grado de ROP. Cada vez hay niños que nacen más prematuros, con menor edad gestacional y menor peso al nacer, y que se sacan adelante. Los pediatras son capaces de sacar a estos niños adelante gracias a que han mejorado mucho las medidas de soporte vital. El estudio que realizamos es un estudio retrospectivo, se incluyen todos los niños que se ha hecho screening oftalmológico para descartar la ROP entre junio del 2006 y junio del 2010. Los criterios de inclusión son los establecidos por la Academia Americana de Oftalmología y de Pediatría, que son los que se siguen aquí, que son los establecidos por la unidad de pediatría. Peso al nacer o bien en edad gestacional por debajo de las 32 semanas, o bien cuando se sale de estos criterios y el pediatra lo considera de riesgo porque tiene alguna patología sistémica o suele estar muy inestable. Una vez definidos los criterios de los niños que se incluyen en el estudio, debemos recoger las variables que analizamos y codificarlas. Las variables que he incluido aquí en el trabajo de hoy son estas: edad gestacional, que viene definida por las semanas de embarazo que tiene la madre en el momento en que nace el niño; el peso al nacer, que viene definido por los gramos con los que nace el niño en el momento del nacimiento; el grado de retinopatía, que he explicado con anterioridad cómo se definiría en función de la localización, la extensión y el estadiaje, pero para simplificar y poder realizar el estudio estadístico lo hemos codificado de la siguiente forma, en 3 grupos. El grupo 1 incluiríamos los grupos sanos, e incluirían aquellos niños que tienen una retina inmadura pero que no desarrollan ningún grado de ROP, y aquellos niños que desarrollan un grado 1 de ROP. Podemos incluir estos niños en el grupo 1 como sanos porque clínicamente se comportan igual que los niños que no tienen retinopatía, es decir, el 100% de ellos la retinopatía ha involucionado y se ha conseguido completar la maduración retiniana. El grupo 2 incluye a aquellos niños que tienen una retinopatía grado 2 tanto con como sin plus, y el grupo 3 se incluyó a aquellos niños que tienen un grado 3 de retinopatía o mayor. También se tiene en cuenta la oxigenoterapia, que viene dada en qué forma se ha administrado el oxígeno a estos niños, bien si fue en tubo, si no han precisado prácticamente oxígeno, o bien si han recibido el oxígeno en la incubadora, en carpa o mediante CPAP. La duración, es decir, los días que han tenido oxígeno estos niños, y la dosis que se ha administrado, si fue por debajo del 40%, que es lo aconsejable, o bien si necesitaron dosis superiores. También hemos valorado las transfusiones, que vienen definidas como el número de concentrado de hemátiles que recibe el recién nacido prematuro a lo largo de toda su estancia hospitalaria; las complicaciones sistémicas, que las hemos resumido en las más frecuentes: la sepsis, la enterocolitis, la anemia de la prematuridad, la hemorragia intraventricular, la ictericia y las apneas; y el tipo de tratamiento,
que aunque han sido pocos niños tratados, tenemos estas posibilidades. Niños que no han sido tratados, la mayoría, niños que han recibido láser en una sola sesión, niños que han necesitado más de una sesión de láser porque no se ha observado una regresión completa de la enfermedad con la primera sesión, niños que a pesar de varias sesiones de láser necesitaron alguna inyección de anti-VEG o niños que han precisado alguna cirugía de DR. Como son muy pocos los niños que han precisado tratamiento, se ha codificado la variable en estos dos grupos, en niños que no precisan tratamiento y en niños tratados. Bueno, una vez recogidas las variables y codificadas, procedemos al estudio estadístico, que lo dividimos en tres partes, en un estudio descriptivo, en un estudio de asociación, que consiste en analizar si existe alguna relación entre la variable objeto de nuestro estudio, que sería el grado de ROP, y el resto de las variables descritas. Todos los análisis estadísticos fueron bilaterales y la asociación se consideró estadísticamente significativa cuando el valor de P fue por debajo de 0,05 y finalmente se elaboraron unos modelos de regresión que nos permitirían explicar la relación existente entre la presencia de retinopatía y las diferencias variables en estudio, de forma así que nos permitiría predecir el grado de retinopatía en función de los valores que adoptan esas variables y así, sin necesidad de hacer una exploración oftalmológica, poder predecir qué niños tendrían mayor riesgo de desarrollar un grado 2 o 3 de retinopatía, pertenecer al grupo 2 o al grupo 3. Bueno, estos son los resultados. De 160 pacientes que teníamos recluidos, 5 los hemos excluido por pérdida total de seguimiento, 4 fue por defunción, 1 se había perdido la historia clínica, creo recordar. 84 eran varones, 71 mujeres. La incidencia de ROP, quiero señalar aquí que es del grado 1, grado 2, grado 3 y los desprendimientos, fue del 66,4%, es decir, fue más del 50% de los niños que han entrado en el screening. Pero en nuestro estudio hemos codificado el grado 1 como dentro de niños sanos porque clínicamente se comportaban igual que los niños que no tenían retinopatía. Es decir, que prácticamente solo el 28,2% de los niños que han entrado en el screening desarrollarían algún grado de riesgo, por así decirlo, de retinopatía. Es decir, más del 70% de los niños podían prescindir de esa exploración. En cuanto a la edad gestacional, tenemos un rango entre 24 y 35 semanas, pero se puede apreciar que la gran mayoría de niños se encuentra entre las 28 y las 32 semanas, con una media de 30 semanas de edad gestacional. En un análisis por subgrupos se observa que la diferencia entre grupos en función del grado de retinopatía hay una diferencia estadísticamente significativa para todos los grupos de la edad gestacional. Así, a menor edad gestacional, mayor riesgo de retinopatía. Niños sin ROP tenían una edad gestacional de 31 y niños con un grado 3 o más tenían una edad gestacional de 26, siendo esta diferencia estadísticamente significativa para los tres grupos analizados. La relación es una relación inversamente proporcional, lo que he dicho antes. A menor edad gestacional, mayor riesgo de retinopatía. La odds ratio fue de 0,574, por lo que se concluye que por cada semana que aumenta la edad gestacional, el riesgo de subir de categoría de ROP disminuye 0,574 veces. Se observa que esta relación es más clara para los grupos 1, los sanos y los 3 de nuestro estudio. Aquí tenemos siempre el hándicap, aquellos niños que están en el medio, de que unos van a evolucionar como los sanos, es decir, que no van a precisar ningún tratamiento, la retinopatía va a evolucionar y la retina va a completar su maduración, y parte de ellos va a evolucionar a un estadio más grave. En cuanto al peso al nacer, ocurre un poco lo mismo. Tenemos datos muy extremos, niños por debajo de 500 gramos y niños por debajo de los 2.000 gramos, por encima de los 2 kilos, pero la gran mayoría de los niños están en este intervalo de aquí, entre 1.000 y 1.500 gramos. La media fue de 1.346 gramos y vemos que aquí que el intervalo de confianza fue entre 1.285 y 1.407. En el análisis por subgrupos también se observa en todos los grupos una diferencia estadísticamente significativa en función del grado de ROP, es decir, que el peso al nacer influye en el grado de retinopatía que van a tener estos niños de forma estadísticamente significativa, y ocurre lo mismo que en la edad gestacional, se observa una relación inversamente proporcional, a menor peso a nacer, mayor grado de retinopatía. Sin embargo, la relación no se ve tan lineal como ocurría con la edad gestacional. Así, si utilizamos un modelo de regresión univariante, observamos que la relación entre el grado de ROP y el peso al nacer solo es significativa para valores inferiores a los 1.000 a los 1.200 gramos. Aquí veis que hay una relación prácticamente lineal, es decir, la probabilidad de no tener retinopatía
es mayor cuando con los niños son grandes, pero vemos que cuando el peso está entre 1500 o más, pues esta relación ya no se ve tan lineal. Esta gráfica dice prácticamente lo mismo, se ve que hay mayor relación por valores inferiores, se ve una relación más clara aquí en esta franja, y en el resto de los datos, de los pesos, no se ve esa relación tan clara. En cuanto a la oxigenoterapia, la forma de administrar oxígeno, 6,8% de los niños no precisaron oxígeno. Bueno, es decir, que la mayor parte de estos niños, cuando nacen, muchos precisan ser intubados. A las pocas horas los pediatras valoran si se puede sacar el tubo. Parte de estos niños necesitan la intubación más días y parte de estos niños pueden recibir el oxígeno mediante otra técnica. Solo el 6,8% pudieron prescindir del oxígeno, el 11,6% precisaron una técnica más invasiva, el CPAP, otros fue suficiente oxígeno en carpa y otros en incubadora. En cuanto a la duración de la oxigenoterapia, viene dada en días. El grupo de niños sanos tuvo una media de duración de oxígeno de 10 días, el grupo intermedio de grupo 2 tuvo una media de duración de 1 mes de oxígeno y con el grupo 3 tuvo una media de duración de oxígeno de 2 meses. En cuanto a la dosis, el 93% de los pacientes consiguieron tener dosis de oxígenos por inferiores al 40% de FiO2. Este es el análisis por subgrupos. Vemos que en el grupo 1 hay algún niño sin oxígeno, alguno con CPAP, y intubados la mayor parte de ellos, porque la mayor parte de los niños sí que precisan del tubo más de 24-48 horas. Pero observad como en el grupo 3 el 100% de los niños de este grupo tuvieron intubación más de 24-48 horas. En cuanto a la duración de oxigenoterapia, hubo una diferencia significativa entre todos los grupos, a mayor oxígeno, mayor grado de ROP, y en cuanto a la dosis de oxígeno, pues observamos un poco lo mismo. Dosis por encima de 40%, hay un porcentaje mayor en los niños de grupo 3, con mayor gravedad. En esta gráfica de aquí observamos que la probabilidad de tener ROP grado 0, es decir, no ROP o un grado 1, niños sanos, en los niños intubados es muy baja, relativamente alta en los niños que no tienen oxígeno, es decir, si no tienen oxígeno, mayor probabilidad de que estén sanos. De grado 2, si está intubado, la probabilidad de tener un grado 2 es alta, y también la probabilidad de tener un grado 3 si el niño está intubado también es alta. En cuanto a la duración, solo se observa una asociación estadística, ocurre un poco con el peso, solo se observa una asociación estadística en aquellos casos en los que administraba oxígeno durante menos de 20 días o más de 40 días. Se ve aquí una relación lineal, aquí se ve una relación lineal, pero aquí ya no se ve una relación tan lineal, y lo mismo ocurre por aquí. A partir de en los 40 días, pues ya la relación no es tan clara. En cuanto a la dosis, ocurre como la forma de administrar oxígeno. Niños, la probabilidad de no tener retinopatía con dosis por encima del 40% es bajísima, es decir, prácticamente no hay ningún caso. Probabilidad de tener retinopatía grado 2 o grado 3 con dosis por encima del 40% es alta. Por lo tanto, resulta estadísticamente significativa la relación entre el grado de ROP y la dosis de oxígeno administrada, y el tener un coeficiente mayor de 0, es decir, un odds ratio, el hecho de tener una FiO2 superior al 40% condiciona a tener mayor probabilidad de grado 2 o grado 3. La siguiente variable fueron las transfusiones. Se observa que reciben mayor concentrado de hematis cuanto mayor es el grado de retinopatía, observando que estas diferencias podrían ser clasificadas como estadísticamente significativas y cuando el valor de P da un valor de P bajísimo. Se observa que los niños que no tienen retinopatía, un gran porcentaje, la mayor parte de ellos, no reciben ninguna transfusión o como mucho un concentrado de hematis a lo largo de su estancia hospitalaria, y los niños que tenían un grado 3, solo hay un caso que no ha recibido transfusiones, 0 casos con un solo concentrado, y el 50% de los casos recibían 4 más concentrados de hematis. En cuanto a las complicaciones sistémicas, la sepsis es relativamente frecuente, la enterocolitis tiene una incidencia baja en los niños prematuros, la anemia y la ictericia es muy frecuente, y las anemias de la prematuridad también es relativamente frecuente. La hemorragia intraventricular no es muy frecuente, y en caso de que la haya, lo más habitual es que sea un grado leve. Se observa que las enterocolitis, que no es una patología muy frecuente, pues
es más frecuente en el grupo 3. En la sepsis se observa que es más frecuente que la enterocolitis, igual que la anemia y la ictericia, y las apneas de la prematuridad. Y la hemorragia intraventricular se observa que también tiene una incidencia relativamente baja, pero esta incidencia es mayor en el grupo 3. Nada, esto resume un poco la tabla anterior. La enterocolitis es menos frecuente que el resto de las complicaciones, la sepsis se da con mayor frecuencia, la presencia de anemia sí que es más frecuente que ocurra que la ausencia en estos niños. La ictericia y las apneas de la prematuridad se comportan del mismo modo, siendo mayor su presencia cuanto menor es el grado de ROP. Y la hemorragia intraventricular se observa en el 14,58% de los niños, pero sin embargo vemos que es más frecuente en los grupos que tienen ROP grado 2 o ROP grado 3. Bueno, aquí esta tabla es donde se valora la significación estadística para las variables, tanto la forma de administrar oxígeno, la dosis, el número de concentrados, las enterocolitis y el resto de las complicaciones, y si ve que existe asociación estadística prácticamente para todos, excepto para la ictericia y para las apneas de la prematuridad. En cuanto al tratamiento, la gran mayoría de los niños no precisaron ningún tipo de tratamiento, y entre los niños tratados, prácticamente todos solo se resolvieron con una sesión de láser. Hubo un caso que precisó más de una sesión, otro caso, a pesar de recibir 2 sesiones de láser, fue necesario una inyección de bevacizumab intravítreo, y solo hubo un caso de desprendimiento de retina que precisó cirugía de DR. En el análisis de subgrupos, pues vemos lo que nos esperábamos. De los niños que no precisan tratamiento, el grupo menos frecuente es el grupo 3, el que tiene el mayor grado de retinopatía, y al revés, en los niños que precisan tratamiento, el primer grupo pues 0%, del segundo grupo un 3% y del grupo 3 un 63%. Es lógico, coherente, que resulte una asociación estadísticamente significativa entre el grado de ROP y la necesidad de tratamiento, es decir, a mayor gravedad de ROP, más probabilidad de necesitar algún tipo de terapia oftalmológica para revertir la enfermedad. Pero si tomamos como referencia el grupo de niños sanos, no se observan evidencias de que padecer ROP grado 2 o 3 indique mayor probabilidad de necesitar tratamiento. Sin embargo, si tomamos como referencia el segundo grupo, sí se observa que el efecto de la presencia de tener un grado 3 aumenta la probabilidad 65 veces más de necesitar tratamiento. Nada, para resumir, pues decir esto, que la mayor parte de los niños incluidos en el cribado tienen entre 27 y 32 semanas de edad gestacional y un peso entre 1.000 y 1.500 gramos. La incidencia de ROP fue del 66,44%, pero si incluimos el grado 1 como dentro de los niños sanos, ya que clínicamente se comportan así, esta incidencia todavía desciende más al 28%, lo que significa que un alto porcentaje de niños podrían salir del programa del cribado, más del 70%. Se ha encontrado una posible relación causa-efecto entre las variables edad gestacional, peso al nacer, oxigenoterapia, transfusiones, enterocolitis, sepsis, anemia, hemorragia intraventricular y el grado de ROP, y una combinación de todas ellas podría constituir un modelo predictivo para la enfermedad retiniana. Lo que pasa es que la fórmula resultaría muy compleja a la hora de utilizarla en la práctica clínica. Y nada más. Quería preguntarte, Ana, si vosotros hacéis, o el Servicio de Pediatría, determinaciones de IGF-1 para valorar el riesgo de retinopatía. Porque se intentó, pero encontraron muchísima dificultad en los kits, creo recordar, con análisis, que el kit, primero era el volumen de sangre, que se necesitaba unos volúmenes de sangre que no iban acorde con los kits que tenían aquí. Después que el kit era muy caro y al final no se llegó a determinar. Intentar se intentó, pero no vieron factible, y ahora con los recortes me imagino, no tenían los kits que necesitaban para el IGF-1. Debe ser un kit especial, porque no sé si esa molécula se determina en otras especialidades. Nosotros en Santiago, porque un adjunto de neonatología hizo su tesis sobre... Sí, que es el que ahora está, bueno, y el que estaba... La verdad es que lo hacen directamente en el laboratorio. Yo creo que no hay... Pues aquí se habló con los de los laboratorios y hablaban de que necesitaban un kit, o no sé cómo, que es lo que utilizan ellos para hacer esas determinaciones, especial, que no tenían. Y que aquí no lo había. Yo no sé si esa molécula se determina en otras especialidades o si es en el único sitio que puede ser un poco útil.
pero sí se intentó hacer. Y bueno, quedó... Se había hablado también con el jefe de pediatría, ¿no? Sí, porque el jefe de pediatría que tenemos ahora aquí fue el que dirigió, creo, esa tesis. Efectivamente, que estuvo, era el jefe de neonatos. Sí, y ahora está aquí de jefe de pediatría. Y cuando llegó él, nosotros tuvimos varias reuniones con él, para intentar hacerlo también, pero al final no sé si fue el problema de análisis, si fue el problema de pediatría. Porque al principio pues decían eso, que el volumen de sangre era tan pequeño que el valor que iba a dar el kit era muy, muy, muy bajo para que pudiera salir algo determinante, ¿no? Pues eso era lo que decían los de análisis, que hablaban de cifras 0,0000. Pero bueno, yo no entiendo del tema. Bueno, la cuestión es que desde luego ahora se está utilizando como un parámetro de valoración de riesgo, ¿no? Y de hecho se trata de ajustar Sí. la edad gestacional, la necesidad de exploración a los valores de IGF-1. ¿Alguna pregunta más? Estos trabajos son muy importantes, pero lo que quería comentar es lo siguiente. Es lo contexto de la multidisciplinaridad que tiene que haber con las diferentes instituciones y saber que a pesar de tener mucho menos nacimientos, cada vez más los niños se consiguen mantener vivos con más cuidados. Y es muy importante tener en cuenta todos estos parámetros porque nos hace hacer evaluaciones con mucho más cuidado de lo que hacíamos hace unos años atrás. Y ahora con los nuevos métodos podemos coger detalles que podrían ser muy importantes para hacer tratamientos mucho más precoces y con mucho más garantir mucho más los resultados que no teníamos. Pero saber leer este conjunto de parámetros puede ser importante para nos enfocar en procurar cosas que antes no podríamos hacer. Es muy importante. Desde el punto de vista práctico es muy importante todos estos estudios. Bueno, sí que hay menos nacimientos, pero bueno, por lo menos aquí en nuestro hospital, prematuros hay más. Es decir, a lo mejor la incidencia de prematuros dentro de los partos pues debe estar más alta. No sé si es porque aumentó la edad de la madre a la hora de tener hijos, los hábitos tóxicos. Nosotros lo hacemos con el oftalmoscopio o con el REDCAM. Lo que pasa es que la REDCAM a veces por falta de tiempo pues no podemos utilizarlo en todos. Yo la limitación que le veo a la REDCAM es para ver la retina, la extrema periferia. Entonces, niños más prematuros, los más que se considera de mayor riesgo, sí, en la REDCAM prácticamente ves todo. El típico 32 semanas que te mandan la exploración un poco por cubrirse, que lo ves una vez y prácticamente no lo vuelves a ver, yo ese prácticamente no se lo hago porque sabes que los vasos van a estar ya casi en una zona 2, zona 3. Entonces, pues bueno, también por falta de tiempo, siempre andamos a correr. Ana, la REDCAM tiene una nueva lente que hace 160 grados. Ya, pero ya no solo es por eso, es como un ordenador, lo tienes que enchufar, lo tienes que encender. Sin embargo, el oftalmoscopio te lo pones en la cabeza, enchufas la lente y... Digo que cuando es la falta de tiempo, es esa. Y si ya la REDCAM es cara, imagínate que te compren 2 lentes. Bueno, la falta de tiempo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Porque los hospitales se han convertido en ambulatorios, por lo menos el nuestro. Y bueno, el nuestro y todos, o sea, todos a nivel de España, ¿no? Ha desaparecido el ambulatorio y entonces no se puede ver 40 pacientes todos los días, explorar los niños y todo así. Eso es imposible, vamos. Se hace con una dedicación plena como tiene Ana, que bueno, que no se le ve el pelo porque está trabajando como la hormiguita y tal, pero si no, eso es imposible, vamos. Es un problema gravísimo que tenemos, por lo menos yo lo veo así. Porque a nosotros como mínimo tenemos que ver a 25 pacientes todos los días y no hay ninguna consulta que vea 25 pacientes.
todas están por encima de ello. Bueno, eso no se cuenta. Bueno, ahora con el sistema informático, con el famoso IANUS que tenemos aquí, pues ya no los vemos. Dice, doctor, no me mira, no mira para mí. Digo, no miro para usted, porque si miro para usted no puedo escribir. Y dice, y si no escribes, cuando viene la siguiente vez, dice, lo tendrá en el ordenador. Pero coño, si te veo a ti, no escribo en el ordenador. En fin, algo de eso pasa, porque yo también cuando entro en vuestras consultas a hablar con vosotros, solo os veo ahí, ¿verdad? Pero no, al paciente hoy no lo vemos. Yo a veces casi ni le veo la cara. ¿O no? Sí. Por lo menos le vemos los ojos. Le vemos los ojos, por lo menos. Vale. Bueno, Espera, que no pasamos al sé qué siguiente. quería. Perdona. Después de eso, de todo eso, ¿Qué es verdad? Tienes que decir. todo eso, el factor más determinante para el desarrollo de la retinopatía, ¿crees que es el nacimiento, o sea, la edad gestacional al nacimiento? Quiero decir, más que el peso y la oxigenoterapia. Se considera que el peso influye más que la edad gestacional, pero bajo mi experiencia, de así a grosso modo, sin hacer ningún estudio estadístico, el oxígeno influye. Yo, los pocos estudios estadísticos que he hecho, el oxígeno siempre ha dado algo, sobre todo la dosis y la forma de administrarlo, más que los días, y por mi propia experiencia. Ves a lo mejor el mismo niño, o sea, las mismas características, mismo peso, misma edad gestacional, y niños que tuvieron mucho oxígeno a dosis muy altas o intubados o con una CPAP, siempre al final acabaron tratados, y a lo mejor niños con 24 semanas y el mismo un peso bajo, pues no necesitaron ser tratados. ¿Qué pasa? Que eso también va condicionado a que el niño está sistémicamente peor, sus pulmones funcionan peor, generalmente también tienen problemas a nivel cerebral, siempre van asociados más cosas. Es muy difícil valorarlo por ese motivo, porque no es algo aislado.